Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Bueno, como les estaba contando, en 1874 llega Cantor con este trabajo en el que muestra que hay infinitos de diferentes tamaños. Y con este trabajo, que viene para estas fechas, él muestra cosas como lo siguiente. O sea, nosotros nos podemos hacer preguntas respecto a conjuntos, ¿no? A los conjuntos de las estructuras numéricas. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué crees que hay más? ¿Números pares o números impares? Bueno, creo que es muy intuitivo y fácil decir, pues hay que el mismo, ¿no? Por cada número par hay un número impar. Entonces eso es muy fácil de todo lo que tengo que hacer para argumentar que hay el mismo número de pares y de números impares, pues es escribir a los dos y ver que a cada uno se le va a poder aparear y se le va a poder emparejar con alguien, ¿no? No me van a sobrar ni me van a faltar. Entonces, digamos que por acá tenemos a los números impares y entonces los enteros impares, bueno, vamos a tomar no solamente los positivos, pero de igual podemos tomarnos los negativos. El chiste es que podemos aparejar, aparear uno con otro, ¿no? Entonces tenemos a los números impares, que son de la forma 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, ¿no? Y entonces sabemos que a cada número de estos le va a corresponder un número par, ¿no? Tenemos a los impares, que son esos, y tenemos a los números pares, que son estos de acá. Y entonces los números pares son de la forma, digamos, 0, 2, este sería 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿No? Tengo los números impares y los números pares. Entonces, mediante esta asociación, pues es muy fácil ver que a cada uno de los números impares les va a tocar un número par y no se va a quedar solito nadie ni en la lista de arriba ni en la lista de abajo, ¿no? Un problemilla con la cámara, pero vamos a retomar. Entonces, lo que estaba diciendo es que tengo este conjunto infinito, el de los números impares, y este el de los números pares, y para probar que tienen el mismo tamaño, todo lo que tengo que hacer es mostrar que hay una regla de correspondencia, o sea, una manera de asociar, de aparear, uno por uno con cada uno, sin que se quede nadie, digamos, sin pareja, sin que ningún par se quede sin su impar y sin que ningún impar se quede sin su par. Y entonces, pues dar una regla de correspondencia, pues ustedes lo ven, ¿no? Es muy fácil. Los números pares tienen la forma 2n, y a cada número de la forma 2n yo le puedo asociar, le puedo dar bajo esta regla de correspondencia, le puedo dar un número de la forma 2n más 1. Y en este caso nos vamos a tomar a los números naturales, o sea, a n, un número en el conjunto de los naturales, este es el símbolo de pertenencia. El número, vamos a tomarlo aquí. Una cosa que es importante aclarar es que por convención muchas personas toman al 0 como un número natural y muchas personas no. Yo en general tomo el 0 como un número natural por cuestiones de formalización, más que porque me parezca muy natural, pero muchas personas no lo consideran un natural y empiezan como primer elemento de los naturales con el número 1. Pero bueno, en cualquier caso, el chiste es que si yo tomo n en los números naturales, hay esta regla de correspondencia entre los números impares, positivos en este caso, y los números pares, positivos más el 0. Y esta correspondencia pues se ve muy claramente que es 1 a 1, o sea que nadie se va a quedar sin pareja y que a nadie le van a tocar más de una pareja, a nadie le va a tocar más de una pareja. Entonces si empiezo, por ejemplo, con n igual a 0, tenemos que para el número par correspondiente, ese es 2 por 0, ¿no? Y 2 por 0 es 0, y a ese le corresponde, pues para el 0, 2 por 0 más 1, 1, el número 1. ¿No? Y si sustituyo con el siguiente número natural, pues tenemos el siguiente que es 1, 2 por 1, 2, que nos daría el siguiente número par, y después 2 por 1, 2, más 1, 3, que es el siguiente número impar. Y para el siguiente número natural, ya vieron cómo va, ¿no? Es muy sencillo. Para el siguiente número natural, que sería el 2, tenemos 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, más 1, 5. Y esto de acá, que es esta regla de correspondencia, que ahorita no la hemos descrito como una función porque estamos en camino de construir toda la maquinaria, todo el aparato formal que se requiere para definirlo bien en términos de funciones,
Pero esta asociación, digo, se nota claramente que nos va a dar una relación 1 a 1 entre los números pares y los números impares. ¿Y qué concluimos de eso? Concluimos que hay la misma cantidad de pares que de números impares. Pero entonces nos podríamos preguntar, ¿qué hay más? Vamos a denotar cardinalidad, porque eso es lo que está haciendo Cantor. O sea, Cantor está desarrollando su teoría de cardinales en ese trabajo que les digo de 1874. Está desarrollando su teoría de cardinales y en el camino, en el proceso de esa teoría de cardinales, que como les decía tiene que ver con la preocupación por fundamentar el análisis y por acotar nuestros conceptos y tener un lenguaje más preciso, pues descubre todas estas cosas, ¿no? Con respecto a la cardinalidad de los conjuntos infinitos. Entonces, vamos a denotar cardinalidad con unas rayas aquí al lado. Entonces, a la pregunta sería la cardinalidad de los impares, como acabamos de ver, con esa asociación que nos da una correspondencia 1-1, es igual a la cardinalidad de los pares, impares e impares, tienen la misma cardinalidad. Entonces nos podemos preguntar si los números naturales tienen la misma cardinalidad que los números enteros. Entonces recuerden, estas rayas denotan cardinalidad, estos son los números naturales y estos son los enteros, y esta es mi pregunta. Y entonces es muy fácil irse con la finta y pensar que hay más enteros que naturales, ¿no? Porque digo, los enteros tienen números negativos y los naturales no tienen números negativos, ya sea que incluyan o no al cero, el punto es que no tienen números negativos, y entonces uno se podría cuestionar eso, podría decir, bueno, pero pues no hay la misma cantidad, porque este tiene que tener más que esto. Y pues no es cierto, ¿no? Realmente tienen la misma cantidad. Y una forma, de nuevo, todo lo que hay que hacer es ver que se pueden cubrir todos, o sea que a cada número natural le podemos asignar uno y solo un entero, y que no queda nadie solo, ¿no? Que no queda nadie abandonado y a nadie le toca más de una pareja. Entonces, si tenemos a los números enteros, pues, ¿se acuerdan de eso de la ramita? Aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, y los enteros incluyen también a los negativos, ¿no? Entonces tenemos al menos 1, al menos 2, al menos 3, y entonces todo lo que tenemos que hacer es asociar para cada número entero un número natural. Y de nuevo, si ustedes quieren empezar con el 0, con los naturales, pues lo más natural es asignarle el número natural 0 al número entero 0, ¿no? Este sería en los naturales y este sería en los enteros. Claro, está la pregunta si es el mismo 0, pero el chiste es que lo estamos tomando en dos estructuras diferentes. Y entonces vamos a mandar el 0 ahí, y luego el siguiente número natural es el 1, y bueno, pues lo natural sería el 1, asignarle el 1, y entonces el 1 de los naturales va a dar al 1 de los enteros, perfecto. Ahora necesito mandar al 2 a un número entero, y bueno, vamos a mandar al 2 al menos 1, porque acuérdense que el chiste es que nadie debe de quedar descubierto. Entonces, si me tomo el número 2 en los números naturales, a ese le puedo asignar el menos 1 de los números enteros, ¿no? Luego me tomo al 3, bueno, ya habrán visto cómo va esta cosa, y entonces al 3 de los números naturales lo puedo asignar, lo puedo asociar con el 2 de los números enteros. Luego me tomo al 4 y así, ¿no? Al 4 de los números naturales se lo asigno al menos 2 de los números enteros. Entonces, si ven aquí lo que estoy haciendo, con lo que voy a terminar es que a todos los números impares se los voy a asignar a los números positivos, a los enteros positivos, a los números pares se los voy a asignar a los negativos y el 0 pues al 0. Y con lo que resulta, lo que tengo de resultado es que hay una asignación 1 a 1, hay una biyección, a cada número natural le corresponde un número entero y a cada número entero le corresponde un número natural. Ni faltan ni sobran, entonces tienen que ser la misma cantidad. Entonces por ese lado, pues no hay mayor preocupación. Ahora, ¿qué pasa con los enteros y los racionales? ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado sobre la recta, ¿no? Ya de hecho ya varias veces que la menciono, la recta y sus hoyos, esta propiedad de densidad de los números racionales. Entonces acuérdense que los números racionales son números que son de la forma P entre Q, donde P y Q son números enteros, P y Q están en el conjunto de los números enteros, y Q es distinto de 0, ¿no?
son los números racionales. Y entonces me puedo hacer ahora la pregunta, ¿no? Si recuerdan cuando hablamos de este asunto de la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga, y la propiedad de densidad de los números racionales, decíamos que una propiedad de estos números es que entre cualesquiera dos siempre hay otro, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, entre el 0 y el 1 siempre está el 1 medio, pero no solo el 1 medio, está el 1 cuarto y está de hecho el 1 millonésimo, pero entre el 1 millonésimo y el 0 también está el 1 mil millonésimo, ¿no? Lo que sea, o sea, sabemos que siempre podemos hacer algo como esto, de tal manera que entre cualesquiera dos puntos racionales, entre cualesquiera dos números racionales, siempre hay uno más chiquito. Uno que está más bien entre esos dos, que es menor que el de la derecha y mayor que el de la izquierda. Entonces tenemos a los números racionales, y estos sí parecen un montón, o sea, a diferencia de los impares, de los pares, de los naturales y de los enteros, que son discretos, es decir, que no tienen esa propiedad de que entre cualesquiera dos hay otros, ¿no? Entre el 5 y el 3 de los números impares no hay ningún otro impar, ¿verdad? Entre el 3 y el 4 de los enteros no hay ningún otro entero, que estos sí tienen. Entonces es fácil pensar que si va a haber distintos infinitos, si va a haber tamaños de infinito diferente, pues este debe de ser más grande. ¿Pero qué creen? Pues resulta que no, resulta que el número, porque este ya lo vimos que sí, ¿no? Ya vimos que sí tienen la misma cardinalidad, que los impares y los pares tienen la misma cardinalidad, y entonces ahora la pregunta viene sobre los enteros o los naturales, que ya sabemos que tienen la misma cardinalidad. Nos estamos preguntando si tienen la misma cardinalidad que los racionales. Entonces, de nuevo, esto podría despistarnos y podríamos pensar que sí es más grande, ¿no? Que si hay un infinito más grande, tiene que ser el de los racionales que el de los enteros, dado que ya no es discreto, ya es denso. Pero no, tienen la misma cardinalidad y de nuevo, todo lo que tenemos que hacer para ver cuál es la cardinalidad es tratar de buscar una regla de correspondencia. Si encontramos una regla de correspondencia de tal manera que a uno le toque uno y solo uno del otro conjunto, aseguramos que tienen la misma cardinalidad. Entonces piensen que tenemos, qué sé yo, tenemos acá al 0, ¿no? Primero que nada, y luego tenemos vamos a poner aquí al 1, al 2, al 3. Estos son los números enteros, ¿no? Al 1, 2, 3, 4. Bueno, nos podemos tomar los negativos, vamos a hacerlo nada más con los positivos, realmente en este caso no hay mayor diferencia. Y luego tenemos aquí el 1, al 2, al 3, vamos a ponerlos alineados, al 1, al 2, al 3, ¿no? Y vamos a empezar a formar los que están en esta línea, los que están de manera horizontal van a ser los numeradores y los que están de manera vertical son los denominadores. Entonces este es el 1, 1, este va a ser el 2, 1, este va a ser el 3, 1, este va a ser el 4, 1, este va a ser el 5, 1, este va a ser el 1 medio, este va a ser 2 medio, este va a ser el 3 medios, 4 medios, 5 medios, etcétera, ¿no? 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios y así. Bueno, pues fíjense que si yo quiero numerar a estos de aquí, puedo hacer lo siguiente. A este le voy a asignar, ¿no? Que es el 1 de los racionales, le voy a asignar el número 1 de los números naturales. Después, a este de acá le puedo asignar el número 2 de los números naturales. Después, a este de acá le puedo asignar el número 3 de los números naturales. No sé si vieron ya cómo va a ir la cosa. Sí, ¿no? Estamos yendo en diagonal. Y de hecho esto es parecido al argumento que da originalmente Cantor. A este de acá le puedo dar el número 4 en los números naturales. A este de acá le puedo dar el número 5 de los números naturales, etcétera, 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 ¿no? Este sería el 6. Y así me puedo ir de esta manera. Y a cada uno de estos de aquí
lo voy a cubrir con un número natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy dando otra vez una correspondencia 1 a 1. Nadie se va a quedar destapado. Porque si ven en esta forma de escribirlos, con estos de numerador, con estos de denominador, ahí van a aparecer todos. O sea, ahí van a aparecer todos los números de esa forma, ¿no? De la forma P entre Q. Aquí me estoy tomando nada más positivos, pero desde luego podría extenderlo hacia los negativos. Ahí van a aparecer todos los números que tienen esta forma. Y a cada uno le puedo asignar un número natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo la misma cantidad de números racionales que de números naturales. Claro, ustedes van a decir, bueno, pero estos son equivalentes, ¿no? El 1 entre 1 es igual al 2 entre 2, el 3 entre 3, el 4 entre 4. No importa, el chiste es que todos han quedado cubiertos. O sea, todos esos son en realidad el mismo número. Y lo que sí no puede ser es que haya más números naturales que números racionales, ¿no? Eso sí no tiene ningún sentido, porque en particular, pues estos de acá son números naturales. Entonces, tiene que, si de uno de los dos hay más, serían racionales. Pero resulta que con naturales los estoy cubriendo todos. Entonces, no hay más racionales, porque a ninguno le falta un número natural para ser asignado. Y entonces, de nuevo, esto probaría que la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de los racionales, pero ya hemos probado que la de los naturales era igual a la de los enteros, entonces la de los enteros es igual a la de los racionales, ¿no? Y también tenemos que estos infinitos son iguales. Entonces tenemos, fíjense, ¿no? Tenemos que los impares, hay el mismo número de impares que de pares, hay el mismo número de naturales que de enteros, hay el mismo número de enteros que de racionales, y todo eso ya se sabía. Lo que no se sabía es que había unos números, en este caso los números trascendentes, ya hemos platicado de ellos, son los que no son raíces de polinomios con coeficientes enteros, que son más que los números algebraicos, los que sí son raíces de polinomio. ¿Y cómo se prueba eso? Mostrando que no es posible dar una correspondencia 1 a 1 entre los dos conjuntos. Y con eso Cantor demuestra que hay infinitos que son más grandes que otros. Entonces, no solamente el infinito es un problema, sino que además ahora resulta que hay unos infinitos que son más grandes que otros. Y bueno, en este camino, en este proceso de los infinitos y de estar midiendo cosas y de definir operaciones ahora para conjuntos, no solamente para números, pues Cantor también llega a una formalización de la teoría de conjuntos, que como les decía, es de alguna manera la amalgama que nos da el lenguaje entre la lógica y la matemática, que permite a través de la lógica hablar de la matemática usando términos más precisos y conceptos más precisos, y también al revés, matematizar la lógica y hacer de la lógica algo que sea más exacto, ¿no? Que sea menos arbitrario cuando estamos calculando qué consecuencias se siguen de unas ciertas premisas dadas. Entonces, volviendo al asunto del lenguaje, ya que tenemos este nuevo lenguaje de la teoría de conjuntos, gracias a Cantor, que él desarrolla más adelante cuando escribe los fundamentos de una teoría general de los agregados. En ese entonces todavía no les llamaba conjuntos, les llamaba aggregates, que son agregados. En 1883 escribe este trabajo donde formaliza esta teoría. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un lenguaje mucho más expresivo, pero no solamente eso, sino que nos va a proteger de alguna manera de caer en paradojas. ¿Y cómo es esto? Bueno, recuerdan la paradoja de Russell, ¿no? En términos de lógica, en términos de que algo está relacionado con otra cosa sí y solo sí, ese algo no está bajo la misma relación con sí mismo. En términos del barbero, el barbero que rasura a todos los que no se rasuran a sí mismo, y la pregunta de si el barbero se rasura o no a sí mismo. Pues ahora que ya Cantor nos regala la teoría de conjuntos para poder hablar de manera precisa, sin conceptos que nos dificulten decir si algo pertenece o no, podemos reescribir la paradoja de la siguiente manera. Entonces, vamos a partir, tenemos que ver todavía los axiomas de la teoría de conjuntos, las cosas, la parte formal de la teoría de conjunto, pero esto es de manera muy intuitiva. Vamos a tomar a X como el conjunto, creo que eso no se va a ver muy bien, déjenme cambiar de plumón. Sea X, a ver si se ve un poco mejor, el conjunto de todos
dos conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Y vamos a escribir, utilizando teoría de conjuntos, aunque la vamos a definir bien un poquito más adelante, pero utilizando teoría de conjuntos vamos a escribir esto de esta forma, ¿no? Entonces X es igual al conjunto y le vamos a poner a todos los conjuntos que tienen ¿qué propiedad? Que A no pertenece a A. Entonces X es el conjunto de todos aquellos que no se pertenecen a sí mismos y la pregunta, así como nos preguntábamos quién rasura el barbero, o que nos preguntábamos si X está relacionado con X, aquí la pregunta es si X pertenece a X, ¿no? Cuyo equivalente sería, de nuevo, si el barbero se rasura a sí mismo. X está en X, bueno, si X está en X, eso quiere decir que X no tiene esta propiedad, ¿verdad? Porque la propiedad que define al conjunto X es la de que sus elementos no se pertenecen a sí mismos. Entonces, si partimos de esto, si suponemos que X está en X, resulta que no puede estar aquí porque los de este conjunto no se pertenecen a sí mismos. Entonces, la conclusión es que X no está en X. ¿Sí vieron por qué? X está en X, eso quiere decir que tiene esta propiedad y esta propiedad es no estar en X. ¿Y qué pasa si no está? Bueno, si X no está en X, pues entonces satisface esta propiedad, ¿no? Que X no esté en X quiere decir que cumple con esto, por lo tanto, tiene que estar en X. Entonces, X está en X, ¿no? Y llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque partimos de la afirmación de la propiedad y llegamos a su negación, partimos de su negación y llegamos a la afirmación. De nuevo, si X está en X, entonces tiene que tener esta propiedad y esta propiedad es no estar en X, pero si X no está en X, entonces tiene esta propiedad, por lo tanto tiene que pertenecer al conjunto. Contradicción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, esta paradoja es la misma, es la paradoja de Russell, tiene el mismo origen, es equivalente a la paradoja del barbero, como la escribimos con lógica es correcto, pero ahorita lo que tenemos es un lenguaje que es la teoría de conjuntos, que nos permite verlo de manera muy precisa. ¿Por qué? Porque esta propiedad va a definir a lo que es un conjunto. Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo, entonces me despido por ahora y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.